Hola, buenos días. Como todos sabéis, desde hace unos días hemos decidido suspender todas las actividades en nuestra iglesia por la situación de pandemia que nuestro país, España, sufre y el mundo, el mundo entero, de alguna forma. Pensando en todo esto y en las consecuencias que trae la afección del virus a la sociedad de todo el mundo, no deja de venirme a la mente algunas situaciones relatadas en la Biblia que en cierta forma resultan muy parecidas y que nos sirven de instrucción no solo para nuestra vida personal, sino para nuestra relación con la sociedad como siervos de Dios que somos. Me venía a la mente principalmente el capítulo 16 del libro de Números, donde encontramos relatada la historia de la rebelión del pueblo de Dios sobre Moisés y sobre Aarón, principalmente dirigida por los hijos de Coré y respaldada también con un alto grado de soberbia por Datán y Abiram. Una lectura no solo de este capítulo, sino como siempre recordamos, de todo el contexto posible, no solo para entender mejor los acontecimientos, sino para obtener el máximo provecho de nuestra vida y para nuestra relación con la sociedad, como antes decía, ¿verdad? Solo, solo unos pocos capítulos antes podemos leer cómo el pueblo había llegado a Cades Barnea, lugar escogido por Dios para pasar a la tierra de Canaán, para conquistarla y quedarse allí. Y, y aún a pesar de los informes dados por aquellos 12 que fueron a ver esta tierra, decidieron no pasar ante el temor de que fueran exterminados por los que allí estaban. Entonces, y ante la rebelión manifiesta de aquel pueblo contra Moisés, intentan designar un capitán que los vuelva de nuevo a Egipto, porque decían una vez más, allí estábamos mejor. Y sabemos también, como Dios dice a Moisés, que destruiría aquel pueblo y que le iba a dar otro mejor, ante lo cual encontramos la intercesión fantástica, preciosa de este siervo de Dios sobre aquel pueblo que una vez más estaba demostrando ser un pueblo que estaba en contra de lo que Dios quería. Vemos como Moisés, el siervo de Dios, intercede delante de Dios por este pueblo. Y esta intercesión es aceptada una vez más por nuestro Dios. Y vuelve a poner en las manos de aquel líder una gente que no hacía más que quejarse, una gente que no daba más que insatisfacciones, una gente que no hacía más que intentos de ponerse contra. Y así viendo en los capítulos 13, 14, 15, vamos hasta el capítulo 16, donde encontramos relatada una nueva rebelión. Es esta vez llevada a cabo por los hijos de Coré. Ahora, como tú bien sabes, los hijos de Coré eran de la tribu de Leví, y que, como también sabes, esta tribu había sido apartada del resto del pueblo para ser siervos en el tabernáculo. Rebelión a la que se unen dos líderes más
Y estos tres atrevieron incluso a desafiar directamente a Dios al decir que la verdadera tierra que fluía leche y miel era Egipto, según vemos en Números 16-13. Fíjate bien, aquellos dos hombres, aquellos dos príncipes del pueblo de Dios, estaban diciendo que Dios estaba mintiendo. Mm, ahora bien, ¿por qué estoy recordando todos estos pequeños detalles? Pareciera que la situación que hoy vive la sociedad de todo el mundo y en particular la española no tuviera que ver nada con el pueblo de Dios. Pareciera que bueno, todos los que habitan el mundo y no son hijos de Dios, pues ya tienen en cierta forma su premio, ¿no? Pero sin embargo, escudriñando la palabra, profundizando bien, dejando que el Espíritu Santo nos muestre qué es lo que Él quiere, podemos entender y ver que la historia que vemos en el capítulo 16 del libro de Números puede estar muy relacionada con los hechos que hoy pasamos. En Números 16, versículo 3, tú puedes leer conmigo en la Biblia que los hijos de Coré declararon a Moisés con un elevado tono de soberbia que todo el pueblo era santo y que Dios estaba en medio de ellos. Imagínate, los hijos de Coré, de la tribu de Leví, siervos directos de Dios, estaban diciendo que todo el pueblo era santo. La respuesta de Moisés ante tal declaración, como vemos en el verso 14, fue postrarse en tierra sobre su rostro, sin duda alguna porque entendió el alcance de aquella actitud que estaban tomando los que habían sido apartados para ser también siervos de Dios junto con Moisés, Aarón. Y ahora bien, allí había tres representaciones de personas delante de Dios. Por un lado estaba el pueblo en sí mismo, por otro lado estaban los hijos de Coré y en último lugar estaban Moisés y Aarón. Los primeros, es decir, el pueblo, no tenía acceso a Dios. Evidentemente no tenía acceso a Dios a causa de su pecado. Como tú bien sabes, Dios es un Dios santo y no soporta el pecado. Y este pecado tenía que ser expiado una vez al año, ¿verdad? Entonces el pueblo no tenía acceso directo a Dios. Por otro lado estaban los hijos de Coré, que tenían acceso al lugar donde Dios se manifestaba. Ellos tenían, vamos a decirlo así, un cierto acceso a la manifestación de Dios. Y ahora bien, por último, estamos con el caso de los siervos de Dios, Moisés, Aarón, con quienes Dios, él trataba directamente. Y estos dos siervos de Dios, estos dos hombres, tenían la responsabilidad de hacer saber al pueblo su voluntad. Y sabes, aunque sabemos que con la muerte y con la resurrección de Jesús, todo el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios, la iglesia tiene acceso a la presencia de Dios. Aún sigue habiendo pueblo que no accede directamente a Él. Es decir, aún hay mucha gente en todo este mundo que, eh, pudiendo ser beneficiarios de la muerte y de la resurrección de Cristo, no lo son porque hay pecado en sus vidas. No lo son porque Dios no puede soportar el pecado. Ahora bien, hay otra parte del pueblo, los verdaderos hijos de Dios, a quienes Dios llama gente santa, es cierto, ¿verdad? Pero en realidad no es que lo sean así, es que nosotros los que somos hijos de Dios, aquellos a quienes Dios
nos llama gente santa. Lo que pasa ahí es que somos santificados por la sangre de Jesucristo, y de no ser porque estamos cubiertos por la sangre del sacrificio de Cristo en la cruz, no seríamos diferentes para nada a este otro pueblo que no tiene a Dios en sus vidas. Ahora bien, por último están también todos aquellos siervos que también tienen acceso a la presencia de Dios, y que supuestamente han sido escogidos para hacer saber al pueblo las directrices dadas por el Dios de dioses. Estos siervos que evidentemente tienen una función intercesora y de cuidado sobre la grey de Dios. Esta es una estrecha relación que existe entre aquel caso y el caso de nuestro tiempo. Allí en aquel tiempo, en el libro de Números, como dije antes, había tres tipos de personas, y en los tiempos de hoy también hay tres tipos de personas. Ahora bien, aunque en aquella situación hubo un juicio directo de parte de Dios, en nuestro caso hay una permisividad, es decir, en los tiempos de hoy, y más en particular, más en estrecho, más de forma directa, con lo que ahora está el mundo pasando, yo no me atrevo a decir que hay un juicio directo de Dios a través de este virus, pero sí me atrevo a decir, y sí lo afirmo, que hay Dios está dejando, Dios permite que por todo lo que está pasando, este virus esté alcanzando sobre las personas, todo lo que llega, ¿verdad? Hay una permisividad por parte de Dios para que el pecado muestre su peor cara y las vidas de las personas sean expuestas a merced de su enemigo mayor, que como tú y yo sabemos es el diablo. Ahora bien, vamos a seguir un poquito más en el libro de Números, en el capítulo 16, para llegar al día después, cuando el juicio de Dios hizo que la tierra se abriera, literalmente, y no solo a los hijos de Coré, no solamente a Datán, no solamente a Abiram, sino también a sus cónyuges, también a sus hijos, también sus tiendas, también todo lo que ellos tenían. Tú puedes leer conmigo en la Biblia que textualmente dice: descendieron vivos al Seol. Tan solo un día después de que estas cosas pasaran, tú sigues conmigo viendo en Números 16, y te vas a dar cuenta de que solamente un día después de que el pueblo viera directamente el juicio de Dios, de nuevo y otra vez el pueblo estaba murmurando contra los siervos de Dios. De nuevo, aquel pueblo que había visto la acción correctora de Dios. De nuevo, aquel pueblo que había visto la oportunidad que Dios les estaba brindando de cambiar sus vidas. De nuevo, aquel pueblo que había visto cómo Dios les estaba dando la oportunidad para volverse a Él, para gozar de las bendiciones, para poder ver su mano actuando sobre sus vidas. Este pueblo de nuevo vuelve a rebelarse contra Dios y de nuevo murmura contra los siervos. De nuevo confronta a Moisés, a Aarón, y les acusa de la muerte de aquellos hombres, de los hijos de Coré, con todas las familias. Y de nuevo, una vez más, encontramos la situación parecida que en Números 13 tú puedes ver cuando en Cades Barnea ocurrió que Dios decretó que exterminaría a todo el pueblo, ¿verdad? Aquí en Números 16 vemos como Dios le dice en nuevo a Moisés: apártate, porque voy a quitar este pueblo, y voy a darte otro pueblo mejor. Y una vez más, como de la misma forma pasó en Números 14, dice: una vez más la intercesión de Moisés en favor de aquel pueblo que, como digo, una vez más estaba mostrando y estaba resultando ser un pueblo rebelde y contradictor en extremo.
gloria al Señor. Cuando uno ve todas estas cosas y ve la situación que actualmente está pasando el mundo, ve la situación de rebeldía, ve la situación de la sociedad, nosotros como siervos de Dios, que estamos en medio de esta sociedad, de todo este pueblo plagado de leyes, plagado de actitudes, plagado de comportamientos contrarios a la voluntad de Dios. Seguro que tanto tú como yo te has visto alguna vez acusado de asuntos que no solo no tienen que ver contigo para nada, sino que son fruto de ir en contra de lo que Dios quiere, en contra de lo que la Biblia llama pecado. Y nosotros así afirmamos que es pecado. E incluso podemos ver cómo algunos sectores el pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, lo que Dios dice que es gente santa, se pone al lado de este pueblo y sanciona a los siervos de Dios, declarando que ellos son los culpables de todo lo que pasa. Es tremendo, ¿verdad? Como siervos del Altísimo no dejo de reconocer que en algún caso hubiera deseado el juicio de Dios sin contemplaciones. Hubiera deseado que Dios, digamos, hubiera alargado su brazo, hubiera con su mano raído por completo a todas estas personas, aunque solo fuera por despecho, por ver cómo Dios nos defendía. Entonces, pensaría si yo actuara de esta forma que se podrían haber cumplido muchos salmos con esta resolución de parte de Dios. Sin embargo, una vez más, en la parte final del libro de Números, en el capítulo 16, encontramos de nuevo a estos dos grandes siervos de Dios que se me encoge el corazón cuando veo como una vez más Moisés, Aarón, en medio de esta no tan nueva situación, veo que una vez más ellos son vituperados, ellos son menospreciados y Dios les ofrece, vamos a sí decirlo, la oportunidad de quitar ese pueblo del medio y darles otro pueblo mejor, quizás, ¿verdad? Viendo todo esto, me vuelvo a hacer una pregunta. Tal vez no había sido suficiente las veces que este pueblo había demostrado a Moisés que solo buscaba lo suyo, como para en alguna forma regocijarse y dejar a Dios que pusiera por obra su juicio de exterminación. Una pregunta que seguro nos ha venido a la mente muchas veces, ¿verdad? Pues quizás sí, quizás sí. Pero fíjate que de nuevo encontramos en los últimos 5 versículos de Números 16 que Moisés da instrucciones, y escucha bien, instrucciones de urgencia a Aarón. Él dice, corre, date prisa, toma brasas del altar de Dios, coloca sobre ellas incienso, y le dice, y corre, 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 y colócate en medio del pueblo vivo, ponte en el centro, ponte en ese punto donde hay a un lado pueblo vivo y al otro lado pueblo muerto, ponte ahí en medio, Aarón, corre, corre, para que se haga cesar la mortandad, para que el juicio de Dios pare. Dios había enviado juicio y ellos se pusieron en medio de este juicio haciendo cesar la mortandad. No obstante, y a pesar de las prisas y de la urgencia, leemos, fíjate bien, que la mortandad ascendió a 14.700 personas. Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero creo que conozco a Dios y no le hace falta mucho tiempo para esto. Ahora, la pregunta que me surge al hilo de todo esto es, ¿te imaginas si Aarón no intercede por un mandato de Moisés? ¿Te imaginas si el hermano Moisés le dice, Moisés, pero date cuenta que todo este pueblo ha estado en contra nuestro, pero Moisés le da una orden y escucha, Aarón obedece, obedece. Ahora bien, como dije antes, estamos en una situación similar a lo que allí pasó, ¿verdad? En estos tiempos ha habido voces que culpan al pueblo de Dios de todo lo que está
pasando. No deja de levantarse voces diciendo que el asunto este del virus es por culpa del pueblo de Dios. Incluso van mucho más allá y dicen que es porque Dios tiene culpa. ¿Cuántas son las veces que Dios nos ha puesto en el punto de mira de tantas personas que sin conocerle le juzgan antes de tiempo, ¿verdad? Ahora bien, el pueblo de Dios quizás tendría más que una justificación para decir que Dios está juzgando al mundo. Escucha bien, el pueblo de Dios podría decir muy bien, sí es cierto, Dios está juzgando al mundo. Ahora, como dije antes, hay algunos sectores del cuerpo de Cristo, hay algunos sectores de la Iglesia que se atreve a decir que esto es un juicio de Dios. Y yo sigo diciendo, personalmente no creo que sea ningún juicio de Dios. Para nada en absoluto. El Dios que yo tengo ahora es un Dios de amor. Por supuesto, Dios es un Dios justo. Claro que sí, pero efectuará su justicia, efectuará su juicio en otro tiempo. Este no es el tiempo del juicio de Dios, este es el tiempo de la gracia de Dios derramada al mundo. Ahora bien, el hecho de que Dios no ejecute directamente juicios sobre este mundo, como dije antes, no quita para que Él sí permita que esto pase y que afecte incluso a siervos de Dios. En todo este asunto que está pasando con este virus que está afectando a todo el mundo, no tengo de momento ninguna noticia de que esté afectando al pueblo de Dios, pero no me extrañaría en absoluto que esto fuera así, de esa forma. No me extrañaría en absoluto que el pueblo de Dios, juntamente con el pueblo que no es de Dios, sufra las consecuencias de este virus. ¿Y por qué? Pues mira, es muy sencillo, porque el pueblo de Dios sigue haciendo labor de ayuda social. Y hay muchos hijos e hijas de Dios que en el campo del trabajo están haciendo grandes obras sociales y se encuentran ellos mismos en el centro del conflicto, ¿verdad? Y ellos a veces sin saberlo adquieren el virus y se encuentran expuestos a las consecuencias terribles. No tenemos ninguna duda de que esto pueda pasar, para nada en absoluto. Pero tengo una pregunta para el cuerpo de Cristo. Tengo una pregunta para esta iglesia de Dios, para sus siervos en medio de este pueblo que no hace sino rebelarse contra Dios, azuzados en algunos casos por aquellos que dicen ser también siervos de Dios. ¿Tiene algo que hacer el pueblo de Dios? ¿Tiene algo que hacer la iglesia? ¿Tiene algo que hacer el cuerpo de Cristo? La respuesta que tengo a esta pregunta es que no solo tiene algo que hacer, sino que es la única que puede hacer algo. Escucha bien, es la única que puede hacer algo. Hoy estaba escuchando un poquito de noticias que son continuas en torno a todo lo que pasa. Y lo único que escucho de los gobernantes es vamos a defendernos, vamos a defendernos, vamos a defendernos de este virus. Pero la Iglesia de Dios, capitaneados por Cristo Jesús, no se puede solamente defender, tiene que actuar en contra de esto. Un virus de tamaño tan pequeño ha dejado al descubierto una vez más que la sofisticación de la ciencia está muy lejos de alcanzar lo que pretende, lo que ha pretendido, lo que ha querido siempre, y es acercarse al Creador. La ciencia siempre ha pretendido ser Dios mismo, ser quien cree y quien haga las cosas, quien dé vida y quien quite vida. Pero una vez más la sociedad está expuesta a las consecuencias de sus actos, de no solo no acercarse a Dios, sino de rebelarse en contra de Dios. Porque aunque
una vez más, insisto, creo que no hay juicio directo de Dios. Sí creo que hay permisividad de las consecuencias del pecado del ser humano en su rebeldía contra el Omnipotente. Escúchame bien, te lo voy a repetir una vez más. Sí creo que hay permisividad de las consecuencias del pecado del ser humano en su rebeldía contra el Omnipotente. ¿No quiere el ser humano un libre albedrío? Bien, estas son las consecuencias de apartarse de la cobertura del Señor y estar expuesto a este falso libre albedrío. Estas son las consecuencias de salir de la presencia de Dios para estar expuestos a los dominios del adversario de Dios. Porque, escúchame, y eso lo estamos diciendo continuamente, solamente hay dos regiones, solamente hay dos partes. Una es la parte de ser hijo de Dios y otra parte es la de no ser hijo de Dios. Una parte es estar bajo la cobertura, bajo las órdenes, bajo la directriz de Dios, y otra parte es estar bajo la cobertura, vamos así a decirlo, y bajo las directrices del enemigo de Dios. Y por supuesto que la Iglesia puede hacer algo. Claro que sí puede hacer algo. Y no solamente es que puede hacerlo, sino es que debe hacerlo. Es que está en la responsabilidad de hacer algo. Todos entendemos y alabamos la actitud de Moisés al encargar a Aarón no solamente que intercediese, sino que hiciera algo con urgencia. Ningún siervo de Dios entendería una pasividad por parte de Moisés. Ningún siervo de Dios entendería que Moisés no hiciera nada. En ningún siervo de Dios que sea verdaderamente un siervo de Dios, ninguno entendería esto, como ningún voy a decir así, ningún siervo de Dios en el cielo entendería si hubiera una pasividad por parte de la Iglesia ante esta necesidad del pueblo. Escúchame bien, en el cielo los ángeles se regocijan cuando un pecador se vuelve a Dios. Bien, los ángeles no entenderían que la Iglesia no hiciera nada ante esta necesidad del pueblo, que aunque no es santo, es cierto, aunque no es santo, sí han sido creados por Dios y por tanto le pertenecen aunque ellos no lo sepan, aunque ellos no lo entiendan, aunque ellos le nieguen a Dios. Ninguna de estas tres actitudes elude la realidad de que la Iglesia tiene una responsabilidad, pero la Iglesia sí lo sabe, la Iglesia sí lo entiende, la Iglesia así lo afirma, aunque por ello, escucha bien, es continuamente vituperada y excluida. La Iglesia está anunciando, la Iglesia está diciendo, la Iglesia está la forma de cómo se debe salir, de cómo se puede salir, y el pueblo está vituperando y está excluyendo. Gloria al Señor. Por esta causa quiero hacer un llamado en esta mañana de este día del mes de marzo del año 2020. Quiero hacer un llamado al menos a la iglesia que represento. Escúchame bien, iglesia y Castoriales. Leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y versículos 12 y los que siguen, unos pasajes con un mensaje claro de parte de Dios a su iglesia. Un mensaje no solo para ellos mismos, sino también para todo el mundo cristiano. Dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y lo uno a Números 16, 46. Y corred en medio del pueblo para hacer cesar la mortandad, porque la mortandad ha comenzado. El llamado y el mensaje de Dios para este día es este: en la Iglesia, el pueblo de Dios tiene que levantar las manos caídas, tiene que poner a funcionar las rodillas que han estado paralizadas durante tiempo, y tiene que correr en medio del pueblo, tiene que darse prisa en hacer cesar la mortandad, porque solamente el pueblo de Dios tiene la autoridad delegada para que esto pase.
¿Por qué? Porque la mortandad ha comenzado como consecuencia, como pago del pecado de este mundo. Una vez más, tú y yo, como supuestos siervos de Dios, podríamos hacer como hicieron los supuestos siervos de Dios en el caso de Ezequiel, en el capítulo 22, verso 30, donde de una forma triste leemos que Dios dice respecto de su pueblo: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y Dios dice: y no lo hallé. Tiene que ser muy triste por parte del capitán de nuestra vida. Tiene que ser muy triste por parte del Señor, que diga: y busqué entre mi pueblo hombre que hiciese vallado, hombre que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Esto me hace recordar a lo que el hermano de Moisés hizo, dándose prisa, se puso entre la vida y la muerte, dice Ezequiel, para que yo no la destruyese. Pero tristemente, así como en aquel caso, Aarón respondió al llamado de Moisés. Aarón obedeció a las órdenes de Moisés y lo hizo. Pero en el caso de Ezequiel, Dios dice: y no lo hallé, no hallé nadie que se pusiera en la brecha a favor de la tierra para que yo no la destruyese. No halló Dios ninguno. Sin duda una situación muy, muy triste. Una situación tan triste como lo hubiera sido el hecho de que Moisés se hubiera encogido de hombros y se hubiera quedado a la puerta del tabernáculo viendo morir al resto del pueblo. Pero claro, nadie de nosotros hubiera esperado en Moisés una reacción así. Todos hubiéramos esperado que Moisés hubiera hecho algo, ¿cierto? Tampoco el ejército del cielo. En ese lugar donde están los ángeles de Dios adorándole continuamente, donde están continuamente diciendo santo, 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 continuamente en el cielo, nadie esperaría una reacción similar de los siervos de Dios en el día de hoy. Ellos no esperarían que el pueblo de Dios no hiciera nada. Ellos serían los primeros a una orden de Dios en bajar a la tierra y anunciar, en decir, en ponerse en medio. Serían los primeros. Por eso ellos no esperarían que el pueblo de Dios, transformado, cambiado, renovado por la sangre de Cristo Jesús, siendo conocedores de la situación real que está pasando en el mundo y el por qué pasan estas cosas, no esperarían una reacción de forma que el pueblo de Dios se quedaría de brazos cruzados. No esperarían una reacción como esta. ¿O sí? ¿Esperarían esto? ¿Tú qué crees? La respuesta, querido hermano, no está en el pueblo, ni en la iglesia, ni en los siervos de Dios. La respuesta no está en el vecino tuyo, no está en tu hermano. La respuesta no está, como digo, en tu hermano, sino está en ti, hermano. Está en ti y está en mí. Está en cada uno de los siervos de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo? Toma tu incensario, cárgalo con brasas del altar de Dios. Pon encima de estas brasas el incienso, esa aportación tuya, el incienso. ¿Y qué es esto? En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 y en el capítulo 8, versos 3 y verso 4, tú puedes leer lo que es el incienso. Escúchame bien, allí dice que el incienso son las oraciones justas de los santos. Repetimos: toma tu incensario, cárgalo con brasas del altar de Dios. Es decir, pon esas brasas, pon ese fuego que Dios está aportando, que Dios está dándolo ya hecho, y encima de esas brasas pon ese incienso que son las oraciones justas de los santos. Y escucha muy bien: corre, 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 y ponte en medio de los muertos y de los vivos. Corre. Es necesario que el pueblo de Dios, es necesario que la
iglesia, es necesario que los siervos de Dios, es necesario que tú y que yo nos pongamos en medio de los muertos y de los vivos, porque si no, la mortandad continuará, continuará. Así que, hermano, hermana, en el Señor tenemos una responsabilidad, algo que hacer, y además hay que hacerlo con urgencia, y es interceder por todo lo que está pasando. Así que yo te animo a que allí donde tú estás ahora escuchando, intercedas por todo lo que está pasando ahora. Y no solamente ahora, sino que en ese poder, en esa facilidad que como hijos de Dios nos otorga en cualquier tiempo, en cualquier instante, en todo tiempo, poder elevar a Dios un clamor, poder dirigirnos a Dios de una forma preciosa, aunque no se oiga. Dios nos facilita orar a Él continuamente. Yo te reto a que tú intercedas, a que tú te pongas en medio de todo esto, entre la permisividad de todo lo que está pasando por parte de Dios, tantas almas que mueren, tantas almas que están sufriendo, tantas almas que tienen pánico, tantas almas que están asustadas, tantas almas que dicen, ¿cómo va a acabar esto? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar? Yo te animo a que tú aproveches esta situación para advertir, para recordar, para decir, hay salida, en el Señor hay salida. Porque tú sabes muy bien que esto es así, de esa forma. Y sabes que no hay otro modo de salir de todo esto. Se podrá salir, los gobiernos, los presidentes dicen, vamos a salir de esto. Tenemos medios, pero la verdad es que cada vez hay más muertos y cada vez hay más gente que sufre, cada vez hay más gente que tiene miedo, gente que tiene pánico, gente que no sabe qué hacer, gente que está haciendo y que está dando pasos que no llevan a ningún lado, y cada vez hay más muertos. Y la Iglesia, el pueblo de Dios, tiene la respuesta en su mano. Así que yo te animo primero a que tú intercedas, a que tú ores, a que tú te pongas en medio, y segundo, que tú adviertes, que tú recuerdas, que tú anuncies el reino de Dios a todo el mundo, a todo este pueblo que ha sido creado por Dios. Vamos a orar en este día, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, reconocemos que nosotros, como dijo tus siervos, tus grandes siervos, a lo largo de toda la Biblia, nosotros hemos pecado delante de ti, Padre, y somos responsables de todo lo que ahora está pasando. Padre, también es verdad que hemos entregado nuestra vida a ti, Padre, que hemos doblegado nuestros deseos a tu voluntad, que nos hemos entregado, que nos hemos dado a ti, Padre. Y queremos, de todas formas, pedirte perdón por todo lo que está pasando, por la afección que este virus está trayendo a todo el mundo, que está, oh Dios, interfiriendo en la sociedad de tal forma que muchas personas mueren. Muchas personas que quizás se vean indefensas, muchas personas que quizás de forma directa no tengan culpa, oh Dios, están sufriendo las consecuencias. Padre, como pueblo de Dios queremos ponernos en medio, queremos interceder, queremos rogar para que tú actúes de una forma preciosa, para que tú, primero de todo, actúes en los corazones de las personas y que ellos se vuelvan a ti, Padre, para que sea cual sea la situación que llegue a su vida, incluso la de la muerte física, esto no nos reste la oportunidad de que ellos se junten contigo una vez pasada la frontera de la muerte. Padre, queremos clamar a ti primeramente para que tú, oh Dios, obres en todo esto de forma directa, Padre, que tú pongas tu mano y que tú detengas esta mortandad y que el pueblo pueda reflexionar, que el pueblo pueda
recapacitar, que el pueblo pueda tomar una decisión en su favor, Padre, en su favor. Oh Dios, abre la oportunidad para que tu preciosa iglesia pueda adquirir, pueda poner en práctica esa responsabilidad que tú le has dado, y es no solamente la de interceder, sino la de anunciar, la de recordar, la de declarar, la de advertir, la de decir una vez más que solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay una nueva vida, solamente a través de Cristo es que podrán ser perdonados sus pecados, solamente, perdón, a través de Cristo será cubierta su culpa y su vida será restablecida por completo, como en un día fue la de todo tu pueblo, Padre. Muchas gracias, Dios, Dios eterno. Muchas gracias, Jesucristo. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque cada uno en vuestra labor, en vuestra función, llegáis hasta toda la humanidad y habéis escogido a vuestro brazo ejecutor en la tierra, en la Iglesia, el cuerpo de Cristo, para anunciar el reino de Dios a todos. Padre, muchas gracias. Ayúdanos no solamente en el día de hoy a interceder por todo lo que está pasando, sino a continuamente estar intercediendo por el pueblo y continuamente estar preparados, continuamente estar dispuestos para presentar no solamente defensa de nuestra fe, sino para presentar al pueblo la forma, el modo en que ellos puedan alcanzar el favor de Dios para sus vidas. Señor, Padre Celestial, Dios Eterno, Príncipe de Paz, Rey de Reyes, muchas gracias por todo lo que continuamente haces en nuestras vidas y gracias por todo lo que está pasando, pues en alguna forma es un modo más de que todo el pueblo pueda ver tu gloria manifiesta, oh Dios. Gracias, Dios del cielo, por todo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Buenos días y que Dios os bendiga a todos.